Shabbat Shalom. Todos mis hermanos que están aquí en Bellacó, a todos los que se encuentran en Caracas, conectados con nosotros, en las redes, a todos los que están en Venezuela y a todos los que están en el mundo, les deseo un muy bendecido y esplendoroso Shabbat. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Para mí es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes en este, como digo siempre, en este esplendoroso y bendecido Shabbat. Les reitero miles de bendiciones y lo más importante, como dice nuestro Moré Esteban Eliyahu, este Shabbat es para estar alegres, estar contentos, por mil cosas, por mil razones. Así que, por favor, les pido que sonrían, porque el Señor, el Eterno Hashem, les ama cada vez que ustedes sonríen. Esta parashá de este día de Shabbat se llama Meixorá, la cual está ubicada, significa leproso, y la cual está ubicada, para los que trajeron su Biblia, está ubicada en el libro de Vayikra, capítulo 1, del verso 1 hasta el 33. La Háctara, como ya leímos, está ubicada en el libro de Malaquías 3, 4, 24. Y en el Código Real está el Brit Hadashah, el Código Real, en Mateo capítulo 8, versos 3 y 4. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta mañana y que lo que vamos a decir aquí se resulte de muchas bendiciones para todos nosotros. Amén. El Eterno, desde la creación, desde Bereshit, ha venido tratando con nuestro pueblo Israel. Ya vamos por el tercer libro, Vayikra. Y en este libro de Vayikra, el Eterno hizo su morada con los hijos de Israel. Hizo su morada en Israel. Sin embargo, sabiendo el Eterno cómo es el pueblo de Israel, sabiendo cómo es, Él, en su santidad, en su kedushá, todo el que se acercara a Él, todos tenían que también tener santidad. Por eso es que desde el capítulo 11 de Vayikra, Él viene dando instrucciones, principios, preceptos, leyes que realmente deben cumplir los hijos de Israel. No es fácil, mis hermanos, para un pueblo que viene de una esclavitud por tantos años. No ha sido fácil. Aparte de eso, de que estuvieron, después que salen del pueblo de Egipto, de Israel, vivir 40 años en el desierto. Y después que están en el desierto, entonces el Eterno comienza a darles esos preceptos, esas instrucciones, para que ellos puedan vivir en kedushá, en santidad. Bendito sea el Señor por tanta misericordia que tiene para con nosotros y para con sus hijos. Amén. En el capítulo 1 de Vayikra, verso 1, leemos lo siguiente. Los que trajeron su Biblia, los que tienen su Biblia, leemos lo siguiente. Algunos tienen Biblia, otros tienen tablets, celulares, no importa, lo que tengan ahí en sus manos, busquen en el libro de Vayikra, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Que dice:
Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Y habló Adonai a Moshe diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá de campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, de la zará, del mexorá, o sea, del leproso, el sacerdote mandará luego que se traigan para el que se purifica 2 avecillas limpias. Vamos a darlo hasta allí. La labor del sacerdote, mis hermanos, no era tan fácil. ¿Por qué no era tan fácil? Porque realmente en el pueblo de Israel existía demasiados leprosos que vamos a ver en el transcurso de la parashá. Me dicen ustedes cuántos sacerdotes podrían estar trabajando constantemente, a diario. Y mientras ellos hacían esa labor, cuando había un contaminado, una persona con lepra, lógicamente esta persona era sacada del campamento, como lo dice acá, era sacada del campamento y tenía que estar 8 días fuera del campamento. Si se sanaba, el sacerdote, la persona venía y lo examinaba, ¿verdad? Lo veía de aquí para allá, veía bien, no nada fácil, veía bien, porque también el sacerdote tenía que tener mucho cuidado para no contaminarse. Entonces lo veía bien y, consideraba que estaba sano y la persona volvía al campamento. Nosotros, amados, tenemos a Mashiach ben David como sumo sacerdote. Tenemos a Mashiach, nuestro Cohen Gadol, que realmente nos purifica, nos limpia, nos sana de toda mancha. Y como dice la Torá, como dice la palabra, todo pecado, toda mancha, así sea fue de color rojo carmesí, ¿cómo la transforma él? Él la transforma en como blanca nieve. Entonces tenemos a nuestro Mashiach, que es el que está ahorita con nosotros, limpiándonos, purificándonos, cuidando de nosotros, claro, metiéndonos en su obediencia, que realmente nosotros podamos estar obedeciendo al Eterno, estar obedeciendo a Hashem en sus directrices, en sus mandamientos. Nosotros en este día, en este Shabbat, vamos a tratar de ver algunas señales o de las tantas señales de nuestro Mashiach verdadero. Mashiach verdadero, quien, como dije, Mashiach nos purifica, nos limpia, nos sana, nos cuida, nos restaura. ¿Por qué? Porque Mashiach es ¿quién? Mashiach es el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, es el hijo de reyes. El Mashiach es el que intercede por nosotros ante el Padre cada día. Mashiach es nuestro redentor, nuestro príncipe de paz. Mashiach es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que suple todas las necesidades. Ese es Mashiach, el Mashiach verdadero. Y a él tenemos nosotros que siempre estar acudiendo por toda necesidad, por todo lo que sea. ¿Por qué? Porque Mashiach es todo para nosotros. Amén. Sin embargo, por ahí andan diciendo, siempre salen algunos y dicen que por allá, por África, por Asia, ya está un Mashiach, ya nació uno, ya está uno que está guardado, que está cuidado, que en cualquier momento aparece. No, señores. La palabra, ¿qué es lo que dice? Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Nosotros le veremos. Así que nuestro Mashiach es un Mashiach que realmente está aquí en nuestro corazón. Está en nuestro corazón para estar
consolándonos en los momentos más difíciles de nuestra vida, para estar sanando nuestras heridas, para estar cuidándonos en todo momento. Amén. Ese es nuestro Mashiach, nuestro sacerdote. Y eso está escrito en la palabra, en la Torá. Fíjense que yo les decía ahorita que vamos a conocer algunas de las señales de nuestro Mashiach que están en la Torá. Si nos ubicamos un momentico en el libro de Lucas, capítulo 7, del 18, el Pérez 17, pasó del 8 al 23, 18 al 23, podemos ver algunas características allí. ¿Quién lo tiene por ahí a la mano? Lucas 7, 8 al 23, ¿qué dice? Allí los discípulos de Juan, los discípulos del apóstol Juan estaban bastante confundidos. Ellos estaban preocupados por la situación de Juan, de Yohanan en este caso, Yohanan Hamadbil, o Yohanan el inmersor, o como ustedes le quieren llamar, Yohanan. Ellos estaban muy preocupados por Yohanan, porque estaba preso, estaba viejo y estaba ya en sus últimos días. Y ellos estaban preocupados porque realmente no encontraban un líder a quien seguir, un líder que les brindara la confianza. Entonces estos discípulos iban de Galilea a Samaria, de Samaria a Galilea iban todos los días, porque oían de que en Galilea y en Samaria estaba una persona que estaba sanando, que estaba haciendo milagros, que estaba haciendo prodigios, maravillas. Entonces Yohanan le dice a uno de ellos, le dice a dos, bueno, hagamos una cosa, vayan donde ese señor, lo dice en la Torá allí en Lucas, vayan donde este señor y le dicen de parte mía, de parte de Yohanan, que si él es el que ha de venir o esperamos otro, ¿verdad? Que si él es el que ha de venir o esperamos otro. Los discípulos de Juan, cumpliendo la orden que les está dando Yohanan, van donde Mashiach, donde Yeshua, y justamente cuando lo encuentran, Yeshua estaba en su labor, sanando enfermos de aflicciones, de necesidades, sanando leprosos, sanando los paralíticos, resucitando muertos. Estaba haciendo su labor. Ellos le piden, le dicen, maestro, venimos de parte de Yohanan, venimos de parte de Yohanan. Oigan bien lo que les voy a decir. Yohanan dice que si tú eres el que ha de venir o esperamos otro. Que si tú eres el que ha de venir o esperamos otro. Yeshua le responde, y de decirle a Juan, díganle a Juan, a Yohanan, todo lo que vuestros oídos han oído y vuestros ojos han visto. Y díganle que aquí se está sanando, se están restaurando las personas, se están levantando los paralíticos, se están sanando los ciegos ven, los sordos ven, los sordos oyen y los leprosos son limpiados. Y que vienen buenas nuevas para todos los pobres. Vienen buenas nuevas para los pobres. Eso se lo está diciendo Mashiach a los discípulos. Vayan a Juan y díganle que aquí se están haciendo milagros, que los milagros están haciéndose porque realmente este es el mandato para el cual mi Padre me mandó. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Mashiach, Yeshua, no respondió, sino
con hechos y no con palabras, con hechos. ¿Y cuáles eran los hechos? Bueno, se estaban levantando los paralíticos, los leprosos eran limpiados, los sordos estaban oyendo, los ciegos estaban viendo, ¿verdad? Los cojos andaban, y en fin, milagros tras milagros. Y él, por eso le decía a él, id y contarle esto a Johanán. Este es el Mesías que nosotros tenemos aquí en nuestro corazón, un Mesías sanador, un Mesías salvador, un Mesías verdadero, real, un Mesías en el cual nosotros confiamos en él a cada instante, a cada momento. Nosotros confiamos en ese Mesías. Y él es nuestro, como sumo sacerdote, él es nuestro ¿qué? Nuestro Padre Celestial, nuestro purificador, el que nos purifica, nos limpia y nos cuida. Bendito sea el Señor. Dígale al que tiene a su lado, Masías es tu sanador. Dígale al que tiene a su lado, Masías es tu sanador. Dígalo, pero dígalo con fe, con creyendo, ¿verdad? Porque realmente así ha sido Masías con nosotros. La parashá Mexorá también tiene mucha importancia, pero yo he sacado dos aspectos muy importantes de esta parashá Mexorá, que significa leproso. Nosotros estamos a 8 días de celebrar Pesa y hemos estado corriendo de aquí, corriendo para allá, corriendo para todos lados, tratando de apartar el jamés de nuestras vidas, de nuestros hogares. ¿Para qué? Para poder tratar de acercarnos más cada día a Hashem. Y tenemos que hacerlo. Es una oportunidad porque esa es la gran fiesta de la redención, de la liberación de nuestro pueblo durante tantos años. Y esa fiesta tenemos que celebrarla ¿cómo? Con alegría, con sinjá, con júbilo, ¿verdad? Hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir todo lo que haya que conseguir, porque esa fiesta es del Señor, su primera fiesta grande de redención. Entonces, esta parashá de Mexorá nos hace reflexionar en ese aspecto y también en otro aspecto. Por un lado, está el aspecto de que nos acerquemos al Eterno cuando nosotros limpiamos nuestros hogares del jamés. ¿Saben lo que es el jamés, verdad? El polvo, todo lo que se tenga polvo. ¿Cuántos han limpiado su casa del polvo? A ver las manos, en 2, 3 manitos por ahí, de tanto polvo. ¿Cuántos? Tenemos todavía unos días para seguir limpiándola. Y acuérdense que no es cuestión de limpiar la casa del polvo, sino también hay que limpiar nuestras vidas, ¿verdad? Hay rencillas, hay problemas, hay discordias, hay ciertas cosas, ¿verdad?, que nos impiden acercarnos a Hashem. Pero que tenemos chance todavía de poder resolverla. Tenemos chance, tenemos de aquí al Pesa, tenemos chance de poder restaurar tantas cosas. Amén. Sin embargo, hay una parte, dentro de esta parashá Mexorá, que nos aleja de Hashem. Fíjense como dije, en la primera parte nos acerca a Hashem cuando hacemos las cosas como debe ser, limpiar, recoger, ¿verdad? Pero hay ciertos aspectos que nos hacen reflexionar en cuanto a esta parashá cuando nos alejan de Hashem. En Proverbios capítulo Pérez 6, versos 16 al 19, el Eterno, el salmista, nos habla allí diciendo, tienen allí su Biblia, para que vean que realmente aquí yo no estoy inventando nada. Tienen su Biblia, Proverbios 6, versos 16 y 19. 6 cosas abomina
aborrece el Señor. 6 cosas aborrece el Señor. Y una séptima es abominación para el Eterno. 6 cosas aborrece el Eterno y una séptima es abominación para Él. La primera de las 7, de esas 7, es ojos altivos, los ojos altivos, la arrogancia, el orgullo, la prepotencia. Eso nos aleja del Eterno, de Hashem. La segunda es lashon hará, lengua perversa, lengua maligna, chismes, chismorreos, murmuraciones, tantas cosas que nos alejan. Las murmuraciones sobre todo. El tercer punto es asesinato, derramar sangre en vidas inocentes. La cuarta, que dice allí el libro de Teilit, el Salmo, la cuarta es relaciones sexuales prohibidas. Mucho cuidado, relaciones sexuales prohibidas. La quinta es falsos testimonios, dar falsos testimonios. Falsos testimonios, mis hermanos, eso es muy delicado, falsos testimonios. Y la sexta es pies presurosos a hacer el mal, pies, ¿verdad?, presurosos a hacer el mal. Pero la séptima, la que dice el Eterno, se hace, es abominación a Él, así será. Sembrar discordia entre hermanos. Sembrar discordia entre hermanos. Eso es gravísimo. Usted no puede sembrar discordia con nadie, ni aquí en la sinagoga, ni en su casa, ni con los vecinos, porque eso lo que hace es traerle problemas. Y no es que le cause lepra, no es que le cause lepra, pero algo le causa. Algo le causa, no le sale la concha blanca esa allí, no. Pero algo le causa. Fíjense que los médicos hoy en día a todo lo llaman, ¿qué? Estrés. Todo es estrés. No, lo que tú tienes es estrés. Lo que tú tienes es, tú no tienes nada. ¿Verdad? Quédate en tu casa descansando. Pero resulta que tú has hecho, o nosotros hemos hecho algo que está produciendo un cambio en nuestro organismo, un cambio en nuestra vida. Algo está pasando. No, pero eso es estrés. Y nos quedamos durmiendo, acostados en la casa, y nos quedamos viendo televisión, y nos quedamos leyendo, y sigue la situación. ¿Qué hicimos? Hay que pensar, hay que reflexionar. ¿Qué de malo hice yo para que realmente esta situación me esté persiguiendo? Sembrar discordia entre hermanos. Ahora, en el número 4, que yo hablé sobre las relaciones sexuales prohibidas, yo no voy a hablar de las relaciones sexuales prohibidas. Yo voy a hablar solamente de 2 aspectos, amados. Pero las relaciones sexuales prohibidas, un paréntesis nada más. Amados, los jóvenes, los que no se han casado, tengan muchísimo cuidado. Relaciones sexuales, como quisiéramos nosotros, el rabino, aquí, los líderes, que todo el mundo, los que no están casados, pasaran rápidamente por la jupá, ¿verdad, rabino? Pasaran por la jupá, ¿verdad? Se casaran, y después, bueno, el Eterno les dirá, les conducirá a su vida. Pero no cometan o no piensen en hacer lo que no se debe hacer. Amén. De estos 7 puntos que les hablé, hay 2 solamente que quiero resaltar. El número 1, o el primero, es la lashon hará, la lengua perversa, lengua maligna, el chisme,
la murmuración. Hay que tener mucho cuidado. Miren que nosotros sí hemos pasado por problemas, nosotros digo como sinagoga, hemos pasado por problemas donde nos critican, donde hacen juicio de nosotros, donde murmuran de nosotros. Pero para la gloria de Dios, aquí estamos. Y aquí seguimos. Y aquí seguiremos. Amén. ¿Verdad? No sabemos dónde están aquellos, los que murmuraron, no sabemos. Pero nosotros aquí seguimos. Y aquí estamos, luchando por tener, es más, en la oración del día lunes, muy bendecida, ya estamos a punto de conseguir un local mayor, más grande, es lo que ha dicho el rabino, ¿verdad? Y aquí seguiremos nosotros creciendo y creciendo y creciendo, a pesar de las murmuraciones, a pesar de los juicios, a pesar de las críticas y a pesar de ¿qué? De la shonjará o lengua perversa. Esa lengua perversa, mis hermanos, esa lengua perversa es tan grave. Oye, que es difícil mantener ese músculo allí adentro de la boca, ahí, que no salga. Por allá se rió alguien. Ahí está, ya se rió alguien. Es difícil mantenerlos allí, guardaditos. Yo le puedo poner aquí, mis amados hermanos, le puedo colocar 20.000 ejemplos, pero le voy a colocar uno solito nada más, sobre la lengua perversa, sobre la murmuración, sobre el chisme. En la fiesta que viene, la próxima semana pesa. Ya todo está comprometido, me imagino yo, de acuerdo a lo que he sabido, todo está cerrado, todo está calculado. Pero la próxima fiesta que tendremos, ayúdame, corrígeme, Riajo, es Shavuot, ¿verdad? Shavuot. Y, bueno, viene Shavuot y empiezan los preparativos de Shavuot. Y se le dice a un hermano, un ejemplo así chiquitico. Le dice a un hermano, usted puede traer melones. Sí, como no, yo traigo los melones. Porque usted está anotado para traer melones para la fiesta de Shavuot. Llegó la fiesta de Shavuot, todo el mundo trajo lo que tenía que traer, empezamos la fiesta y el hermano no trajo los melones. Por allá empiezan, mira, fulano de tal se le dijo que trajeran los melones, pero no los trajo. No, él es así siempre. Siempre se dice, se compromete. Es tan difícil que alguien se acerque a ese hermano y le pregunte, ¿qué pasó? ¿Por qué no trajiste los melones? Es tan difícil preguntar antes de hablar, antes de murmurar, antes de comentar, antes de decir algo que no es correcto, antes de sacar ese músculo que está allí. ¿Por qué no le dice al hermano, no le pregunta, hermano, ¿por qué no trajo los melones? El hermano dirá, o sea, nadie sabe. No los conseguí, estaban muy caros, no puedo cargar mucho peso, no estaban maduros como yo quería, y listo, problema resuelto. Ahí no pasa nada, ¿verdad que no? El hermano, o sea, hay que hablar, pero no murmurar. Ahí, como dicen por ahí, cerradita la boca, se luce mucho más bonito. Y realmente eso es lo que tenemos que hacer. A los líderes, a nosotros, nos juzgan, nos critican, como dije, pero nosotros seguimos adelante. Y miren, yo estoy sumamente contento, emocionado, cada día lo expreso, se lo digo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí y me siento como en mi casa, aquí en Bellacó. Nadie dice amén. Amén. Todos ustedes deben sentirse igual que yo, contentos, alegres, gozosos, de venir acá y gozar y disfrutar todo el servicio de Avodat Torah, la parashá que da el rabino, las alabanzas, sin pagar medio, nada. Y ustedes vienen acá y nosotros venimos acá y nos gozamos.
Y cuando salimos de aquí, bueno, pareciera que no queremos salir de aquí, porque terminamos a las 2, 3 de la tarde y allí nos despedimos 20.000 veces. Y no salimos. Pero estamos contentos, yo estoy muy contento. Fíjense, les cuento algo rapidito. Ayer, hablando con el rabino, ayer en la tarde, bueno, yo desde el año que nací, en el 1957, 4 de julio, que por cierto viene mi cumpleaños en estos días, anótenlo. 4 de julio, no quiero excusas, ya le dije a uno por ahí que lo voy a celebrar en grande con la ayuda del Eterno, ¿verdad? Bueno, yo soy un milagro, y ustedes también son un milagro de Hashem. Un milagro, al estar aquí son un milagro de Hashem. Porque muchos que estuvieron, que pasaron por aquí, no están. Y ustedes se preguntan, ¿dónde estarán? ¿Quién sabe dónde están? El ataque del enemigo ayer fue fuerte contra mí, fuerte, mi hermano, muy fuerte. Incluso recuerdo unas palabras que también dijo la Rebeca en el ayuno, que el enemigo siempre nos está atacando. Si el enemigo siempre nos ataca, mi hermano, ¿y de qué manera? Uno no se imagina cómo nos ataca, por dónde nos ataca, cómo viene, uno no se imagina, pero nos ataca. Pero tenemos uno, Mashiach, nuestro vencedor, nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro príncipe de paz, nuestro rey de reyes, nuestra roca fuerte, nuestra rosa de Sharon, nuestro lirio de los valles, Mashiach, nuestro protector. Ese es el que está con nosotros. Y contra él, nada se puede. Gracias al Eterno que tengo a mi hija Seidi. Estuve en ese momento tan difícil ayer conmigo. Y bueno, aquí estoy. ¡Pum! Salí de esa. Entonces, al rato me llaman de la empresa y me dicen, mire, profesor, tiene que venir mañana sábado a las 9 de la mañana para que pueda firmar su fe de vida, para poderle pagar su quincena y poderle dar su bolsa de comida. Mañana sábado. Yo le dije al rabino, mañana sábado, pero ¿cómo va a ser? Si no viene, no hay pago de quincena, lo dice el presidente, no hay pago de quincena, no hay bolsa de comida. Le decía al rabino, bueno, no me toca otra que ir, porque si no, no había pago de quincena. No, y la bolsa de comida me mandaron todo lo que nos iban a entregar. Pescado, por 5 kilos de pescado, 5 kilos de carne, 2 cartones de huevo, o sea, una cantidad de cosas. La bolsa de la Polar, aceite, harina, pan, un montón de cosas. Y una bolsa de higiene, ¿cómo es? Personal. Jabón, 2 paquetes de jabón, bastantes cosas. Tuve que ir. Pero mi esposa estaba muy preocupada porque realmente ayer yo pasé muy mala noche, muy mal día. Y bueno, tuve que ir. Para la gloria del Eterno, aquí estoy con ustedes. Aquí estoy dándoles la parashá Mexorá, leproso. Entonces, yo digo que grande es el Señor con nosotros. Qué misericordia es Hashem con cada uno de nosotros. Tenemos, fíjense rápidamente el caso de Miriam, la hermana de Moshe. Miriam, una mujer que cuidó de Moshe hasta el último momento, que ella no vio que se llevaron el canasto, que la hija de Faraón se agarró, levantó el canasto y se lo llevó. Hasta ese momento ella no dejó de estar pendiente de su hermano. Posteriormente, después, imagínense ustedes los momentos que ellos vivieron de alegría cuando Moisés regresa al campamento después de ser desterrado. Qué alegría compartir tantas expectativas, tantas experiencias. Danzaron felices, contentos. Todo lo que hizo Miriam. Entonces,
pero murmuró contra Moshe, y a Hashem no le gustó eso, y le cayó lepra a Miriam. Por ser hermana de Moshe no tenía que quedarse en el campamento, sino que inmediatamente fue llevada fuera del campamento, cumplió sus días de cuarentena, y posteriormente fue traída, el sacerdote la trajo, la examinó, y bueno, continuó con ellos ahí. Pero ustedes, amados, imagínense ustedes por un segundo, nada más, por un segundo, lo que sufriría esa mujer fuera del campamento, lo que sufrió ella fuera del campamento, aparte de su enfermedad física, o sea, a uno le sale una ronchita por aquella, una ronchita en el pie, una ronchita acá, y sale corriendo. Imagínense usted lleno de lepra, horrible debe ser eso. Pero aparte de eso estaba su trauma mental, haber hablado, haber murmurado de su hermano Moshe. Eso yo creo que pega más que lo otro. ¿Verdad que sí? Pega más que lo otro. El trauma mental. Mas, sin embargo, el Señor la sanó. ¿Por qué? Porque esa lepra que le dio a Miriam es una lepra espiritual, esa sará espiritual. Hashem la colocó, Hashem la quita. Hashem la coloca, Hashem la quita. Amén. Nos vamos un momentico a el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Quién me puede leer los 3 primeros versículos si los tiene por allí? Si no, no importa, los leo yo. ¿Tienen Biblia? Aquí está. Capítulo 5, Segunda de Reyes, 1, 2 y 3. Naamán, general del ejército. Segunda de Reyes 5, 3. Jonathan. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Eterno salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, a la cual él servía, a la mujer de Naamán. Amén. Gracias, Jonathan. Naamán el sirio. Ustedes se conocen esa historia de memoria, ese hecho de memoria. Pero de esa historia, preparando yo esta paracha, aprendí 2 cosas que las quiero compartir con ustedes. Naamán, un rey con miles de estrellas. Bueno, ese tenía más poder que el rey. Y conquistó muchas cosas. Y entre las cosas que conquistó Naamán, se llevó, entre todo lo que conquistó, él se llevó a una mujer cautiva, una esclava. Lamentablemente Naamán, con toda su arrogancia, con toda su prepotencia, con todo su orgullo, con toda su altivez, que era leproso. Arrogancia, altivez, orgullo, prepotencia. ¿Alguno de ustedes tiene alguna de esas características? Diga que no. Ninguno. ¿Ah? Ninguno tenemos esa característica, porque prepotentes, arrogantes, altivos y orgullosos, ninguno de esos estaríamos acá. Así de simple. Así de simple. Pero Naamán era eso: orgulloso, prepotente, arrogante y altivo. Le dice la sierva a la esposa, a la mujer de Naamán: llévalo a donde el profeta Eliseo y él lo va a sanar. Bueno, me imagino que la mujer cuántas veces le diría a Naamán que fuera, pero como él era muy arrogante, muy orgulloso, prepotente y altivo, bueno, quién sabe. Hasta que por fin se decidió y fue donde el rey, y el rey le dio permiso: sí, ve corriendo, llévale presente, llévale todo lo que te quieras llevar, llévaselo al profeta. Si te va a sanar, bueno.
Cuando Naamán se va con su carro lleno de presentes, lleno de cosas para el profeta, le dice Giezi a Eliseo: mira, Eliseo, por allí está Naamán, el rey, el general. Bueno, dile que se vaya y se zambulla 7 veces al río Jordán. ¿Cómo? Sí, que se zambulla 7 veces al río Jordán. Te mete allí 7 veces. ¿No lo vas a atender? No. Cuando Giezi le dice eso al general, imagínense ustedes una olla de ebullición, una olla caliente, hervida, que está en la cocina, y le ponen más fuego todavía. O una olla de campamento, esas son ollas grandísimas, o una olla de restaurante. ¿Cómo se le pondría a ese hombre la arrogancia, la altivez, el orgullo y la prepotencia? Elevaría al 1000%. ¿Pero qué se cree este? Si en mi pueblo, en mi país, hay ríos mejores que este, Jordán, y me va a mandar a... Y no, yo me voy. En el camino, los que iban con él, le dijeron: pero mira, si el profeta te hubiera mandado a hacer cosas más difíciles, más fuertes, más fuertes, tú las hubieras hecho. Y hasta que por fin lo convencieron. Bendito sea el Señor. Fue y se zambulló 7 veces. Naamán, cuando sale del río, 3 cosas, yo tenía 2, 3 cosas fueron sanadas. Perdón. Un segundo. Tres cosas fueron sanadas en Naamán. La primera, cuando él sale del río, él sale blanco blanquito como la nieve. La segunda es que la arrogancia, la prepotencia, el orgullo y la altivez desapareció en Naamán. Ya van a ver por qué. Y la tercera fue que su espíritu fue sanado. 3 cosas fueron sanadas en Naamán en ese momento. Bendito sea el Señor. Porque cuando él sale del río, él va y le dice a Eliseo: mira, aquí están todos estos presentes para ti. Yo quiero de ahora en adelante servir al Dios de Israel. Servir al Dios de Israel. Oye, para que un general del ejército diga eso, es porque le dieron duro, ¿verdad? Pero fue sanado espiritualmente, de su arrogancia, emocionalmente. Hay 3: físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Amén. Amén. Gracias, Jonathan. Naamán se retira, pero bueno, siempre queda algo por allí. Giezi se fue detrás de Naamán porque cosa que aprendí. Cuando Naamán vuelve otra vez donde Eliseo le dice: mira, pero toma todos los presentes, toma todos los que yo te traje, yo quiero servir al Dios de Israel. Yo no quiero nada, absolutamente nada. ¿Pero por qué no quieres nada? Porque yo no he hecho nada por ti, le dice Eliseo. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el Dios de Israel. Lo hizo el Dios de Israel. Y es verdad. Nosotros no hacemos nada. Una persona viene y le pide un favor a usted o lo que sea, le X, usted no hace nada.
Métase esto aquí o metámonos eso aquí en la cabeza. Nosotros somos y seremos siempre instrumentos de Hashem para lo que Él quiera que nosotros hagamos, hagamos. Nosotros no hemos hecho nada. No tenemos por qué recibir prebendas, regalos, ofrendas, dinero. No tenemos por qué recibir nada de eso. ¿Por qué? Porque eso lo hizo fue nuestro gran Señor Mashiach. Amén. Amén. Pero lamentablemente cuando Naamán se va, se le va atrás el criado Jesse. A ver qué concedía. ¿Qué consiguió? Cuando él recibe los presentes de Naamán, ¡fua!, le cayó la lepra encima a Jesse. En el capítulo Segunda de Reyes, capítulo 7, ahí vemos el caso, porque hay bastantes leprosos, mis hermanos. El caso de los 4 leprosos que están a las puertas de la ciudad. Una ciudad, Samaria, fue sitiada por el ejército sirio. Ahí no podía salir ni entrar absolutamente nadie de esa ciudad de Samaria. Los que han visto esa historia, lo que leímos esta mañana en la parashá, nadie podía salir ni entrar de esa ciudad. El hambre que había en Samaria era tan grande, tan fuerte, porque no podían salir, porque estaban sitiados. Era que hasta se compraba una cabeza de burro, una cabeza de asno, que costaba 50 siclos de plata. Por decir, una cabeza de burro, una cabeza de asno, hoy en día es como si ustedes la quisieran comprar en $500. Imagínense usted lo que costaba eso para tratar de mitigar el hambre en la ciudad de Samaria. El estiércol de una paloma, lo vendían en 20 ciclos de plata. ¿Cuánto es eso? Vamos a ponerle $20 también, $100, para mitigar el hambre. Pero es que ellos decían que de repente, miren las cosas, de repente en el estiércol de la paloma venía una semilla, y esa semilla la sacaban con mucho cuidado y podían alimentarse de ella. Qué cosa, ¿no? Los leprosos, los 4 leprosos, como leímos, dijeron, bueno, estamos aquí a la puerta de la ciudad de Samaria, ¿qué hacemos? Si estamos acá, estamos muertos. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay es gusano, no podemos comer nada, no hay nada que comer. Pero si nos vamos al otro lado del campamento, allá, el campamento aquel, también nos van a matar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos allá, hasta allá. Y allá fueron. Y resulta que el campamento allí estaba totalmente vacío. No había nadie. No había absolutamente nadie, pero había bastante comida. Los 4 leprosos encontraron bastante comida en ese campamento. ¿Y qué era lo que había pasado? Que los sirios escucharon, como estaba en la parashá, escucharon estruendos de caballos corriendo, sonidos, trompetas. El Eterno hizo que sonara todo eso para que ellos salieran despavoridos de ahí del campamento y se fueron y dejaron el campamento lleno de comida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, porque el Señor hace todo lo que hace es para beneficio de su pueblo. Y él sabía perfectamente que Samaria estaba pasando mucha calamidad, mucha hambre. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a llevar esta comida, vamos a avisarles a la gente de Samaria que vengan para acá, que aquí hay comida. Y así fue. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Leprosos. En el capítulo, los que están anotando, en el capítulo 15 del libro de Segunda de Reyes está el rey Azarías. El rey Azarías, un hombre que desde los 16 años, me aleja mucho, desde los 16 años fue rey de Israel, hasta los 52 años. ¡Wow!
¿Cuánto tiempo gobernó ese hombre a Israel? ¿Cuánto tiempo? La relación que ese rey tuvo con Hashem fue extraordinaria, pero cometió un gran pecado. Cometió un gran pecado. Empezó a adorar ídolos. Y a Hashem no le gustó eso. Y miren, investiguen. La lepra que le colocó a Hashem, se la colocó en la frente aquí. Punto de la frente. Y el hombre, cuando sintió que la lepra estaba en la frente, salió, porque estaba en el tabernáculo, estaba en el santuario. Salió corriendo del tabernáculo porque sabía que eso era muy sagrado. Salió corriendo, pero no pudo salir. Ahí quedó muerto el rey Azarías. Desobedeció al Eterno y le dio lepra. Sará se convirtió en Mesorá, leproso. Si nos vamos un momentico nada más al libro de Matiahu, capítulo 8, versos 3, 4, fíjense lo interesante aquí de este verso, de este episodio. Matiahu, capítulo 8, lo leímos esta mañana en el Brit Hadashah. Le dice el leproso al Señor: Señor, si quieres, límpiame. Ahí yo quiero que ustedes escuchen esto bien. Señor, si quieres, límpiame. Y el Señor, ¿qué le respondió? Si quiero, sé limpio. Si quiero, sé limpio. Allí vemos nosotros un momento tan trascendental de humildad de parte de este leproso, de humildad, porque esa es la característica que nosotros tenemos que tener ante Hashem. Humildes, ante todo, humildes. Con la humildad llegamos hasta el África, siendo humildes. Y Yeshua le dice: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Un leproso que le dice: Señor, si quieres, límpiame. Y el Señor le respondió: sí, quiero que seas limpio. ¿Cuántos leprosos no habría en Israel en ese entonces? Leprosos por todos lados. Bueno, y repito, lo que pasa es que hoy en día no es lepra, pero hay miles de cosas, pero para eso, como dije al principio, tenemos a quién, a nuestro Mashiach, nuestro sumo sacerdote, nuestro Cohen Gadol, nuestro liberador y nuestro sanador. Amén. Y finalmente vemos en Lucas 17, 11 y 19. ¿Quién lo puede tener allí? Lucas 17, 11 y 19. Los 10 leprosos. Los 10 leprosos. Si alguien lo consigue, me avisa, por favor. Amén. ¿Quién lo consiguió? José. ¿Qué? El mismo Jonathan. Bueno, Jonathan, tiene voz de cantante. 17, 11 al 19. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Rabí, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando al Eterno a gran voz, y se portó el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Amén. Gracias, Jonathan.
10 leprosos, mis hermanos, que quién sabe cuánto tiempo estaban esperando fervorosamente la llegada de alguien que los pudiera librar de esa penosa enfermedad. 10 leprosos que andaban de aquí, de allá, de acá, para todos lados. 10 leprosos que estaban sufriendo en sus vidas. Y cuando ellos sintieron vieron una lucecita, una pequeña lucecita de esperanza de que podían ser sanados, así como nos pasa a nosotros. Cuando tenemos una enfermedad y vemos que existe la posibilidad de que podemos ser sanados de esa enfermedad, ¿qué no hacemos nosotros? Así nos digan, mira, váyase para Trujillo, váyase para Mérida, para Boconó, para Chichirí, y allá uno va. Estos 10 leprosos se la pasaban de Galilea a Samaria, de Samaria a Galilea, de Galilea a Samaria, tratando de ubicar a Mashiach. Hasta que por fin lo vieron de lejos, y le llamaron, maestro, rabí, ten misericordia de nosotros, le dicen a nuestro maestro, al Rab, Yeshua Mashiach. Y le respondió Yeshua, les dice, ¿qué les dice? Váyanse y muéstrense al sacerdote. Vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos escucharon la voz de Yeshua y se fueron al sacerdote. Cuando ya iban de camino al sacerdote, ya sus cuerpos habían sido limpiados. Apenas se voltearon, sus cuerpos ya habían sido limpiados de la lepra. Bendito sea el Señor. Qué fuerza, qué poder tan grande tiene nuestro Mashiach. A distancia, simplemente les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Pero no solamente eso, sino que los 10 leprosos a distancia también se dirigen a él y le dicen, maestro, ten misericordia de nosotros, Humildad, característica principal. Y los 10 leprosos, los 10 mesorá, fueron sanados en ese momento. Mas, sin embargo, la historia no queda allí. Hubo uno de ellos que se devolvió para agradecer a Yeshua, por lo que Yeshua hizo por ellos. Y cuando dice, bueno, ¿qué pasó? No eran 10. ¿Y dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Le dice Yeshua, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿De qué nos salvó Yeshua? O sea, primero lo limpió. Y el hombre, por agradecimiento, vino a hablar con Yeshua. Y Yeshua le dice, tu fe te ha salvado. A él solito. Pues los otros se fueron. Pero al que salvó espiritualmente fue a este. Y fíjense que ni siquiera era samaritano. Era extranjero. Era extranjero. Gracias. Así es. La humildad con la que nosotros, mis hermanos, nos conduzcamos en la vida, nos conduzcamos de aquí para allá, de esa misma manera el Señor va a retribuir todo lo que nosotros hagamos. Todo lo que nosotros hagamos. El Señor nos bendice a cada momento, nos bendice cada día, nos bendice, bueno, como me bendijo a mí ayer y hoy, grandemente. ¿Por qué? Porque estamos en la brecha, estamos en el camino del Señor. Nosotros, como siervos de Hashem, de nuestros labios deben salir siempre palabras de bendición. De nuestros labios siempre deben salir palabras de edificación.
nuestros labios deben salir palabras siempre que edifiquen a una persona. Nuestras mentes ahorita, pudieran estar pensando, ¿quién necesita una palabra? ¿Quién puede necesitar un abrazo, un roce de mano, un toque? Pensemos en eso. Porque a veces nos dedicamos a nosotros mismos y nos olvidamos de nuestro prójimo. Nos olvidamos. No importa, yo soy. Pero no sabemos, no pensamos en quién puede estar necesitando hoy aquí en esta sinagoga, hoy en este momento, de un abrazo, de una palabra de edificación, de una bendición. Yo les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Y escuchen bien lo que yo les voy a decir. Yo les voy a invitar para que se pongan sobre sus pies y escuchen bien lo que les voy a decir. El salmista, en el Tejilín 103, nos dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Repítanlo mentalmente: bendice alma mía al Señor y bendice todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor es el quien te perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. El Señor es el que te rescata del hoyo y te corona de favores y misericordias. Eso no está aquí, por si acaso, esto no está aquí. El Señor es el que te rescata del hoyo y te corona de favores y misericordias. El Señor te sacia de bien. Él sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, Tejilín 103. ¿Habrá aquí acaso alguna persona que usted le pueda decir, aunque sea, hermano, estoy contigo, estoy en este momento dispuesto a bendecirte? Y después que lo haga, más tarde o después, pero yo le voy a pedir eso. Que usted al que está a su lado le diga: hermano, estoy dispuesto a bendecirte. Bendito sea el Señor. Ay, yo quedo afuera siempre como la guayabera. Yo quedo afuera siempre como la guayabera.